El fin del poder. Empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes. Cómo el poder ya no es lo que era. Por Moisés Naim. Capi- Capítulo 2. Comprender el poder. Subtítulo: Cómo funciona y cómo se conserva. Su despertador suena a las 6:45 de la mañana, media hora antes de lo habitual, porque su jefe se ha empeñado en que asista a una reunión que a usted le parece inútil. Pensó en resistirse, pero no quiere poner en peligro su posible ascenso. En la radio suena un anuncio de un nuevo coche. Consume menos que cualquier otro. Es tentador, porque el coste de llenar el tanque de combustible de su automóvil le tiene preocupado. Sus vecinos tienen uno de esos coches. ¿Por qué no también usted? Claro que no tiene dinero para pagar la cuota inicial. Durante el desayuno se da cuenta de que su hija, a la que usted permitió la semana pasada que tuviera puestos los auriculares, sí, a cambio, en lugar de bizcochos de crema comía cereales sanos. Está sentada escuchando música y desayunando. Bizcochos rellenos de crema. Su mujer y usted discuten sobre quién va a salir antes del trabajo para ir a recogerla al colegio. Gana usted, pero se siente culpable y se ofrece a pasear el perro como un gesto conciliador. Sale con el perro. Está lloviendo. El perro se niega a moverse y, por más que lo intenta, no consigue que el animal dé un paso. Cuando tomamos las numerosas decisiones, grandes y pequeñas, que surgen en la vida diaria, como ciudadanos, empleados, clientes, inversores o miembros de un hogar, de una familia o hasta de un grupo de amigos que se reúne regularmente, siempre calibramos, consciente o inconscientemente, el alcance y, sobre todo, los límites de nuestro poder. Da igual que se trate de obtener un aumento de sueldo o un ascenso, hacer nuestro trabajo de determinada forma, convencer a un cliente de que compre al precio que nos conviene, planear unas vacaciones con el cónyuge o conseguir que un hijo coma bien. Siempre estamos, consciente o inconscientemente, midiendo nuestro poder. ¿Hasta dónde podemos lograr que otros hagan lo que queremos o evitar que nos impongan cierta conducta? Nos molesta el poder de otros y sus consecuencias irritantes e incómodas. El hecho de que nuestro jefe, el gobierno, la policía, el banco o nuestro proveedor de servicios telefónicos nos obligue a comportarnos de determinada manera, a hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras. Sin embargo, solemos buscar ese poder, a veces de manera inconsciente y deliberada, y otras de forma más sutil e indirecta. En ocasiones, el poder se ejerce de manera tan brutal y definitiva que sus efectos persisten aun cuando ello no se justifique. Aunque Saddam Hussein y Muammar Gaddafi estén muertos, muchas de sus víctimas siguen estremeciéndose al oír mencionar sus nombres. Esta es una experiencia que suelen compartir los supervivientes de crímenes brutales como mucho tiempo después de que los criminales hayan sido capturados o ya no sean una amenaza. El punto central es que el poder se siente. Tenemos múltiples sensores que nos permiten detectarlo y calcular sus efectos sobre nosotros, ya sea en el presente, en el futuro o como resabio de sus consecuencias en el pasado. Incluso cuando se ejerce de manera sutil o apenas se manifiesta, sabemos que está allí, que estamos en presencia del poder. Sin embargo, independientemente de la importancia que tenga el poder en nuestra vida cotidiana o en nuestra mente, siempre nos resulta difícil calibrarlo con precisión, salvo en casos extremos en los que nos impone cierta conducta de forma brutal, mediante amenaza, multas, cárcel, degradaciones, vergüenza, palizas u otros castigos. Solemos experimentar el poder más como una coacción moral o económica que como una fuerza física. Precisamente porque el poder es primordial, fundamental en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, no es frecuente que nos detengamos a examinarlo, a analizarlo, a determinar con precisión dónde reside, cómo funciona, hasta dónde puede llegar y qué impide que vaya más allá. Esto tiene una buena explicación. El poder es difícil de medir. De hecho, es imposible hacerlo. Solo es posible identificar sus agentes, sus fuentes y sus manifestaciones. ¿Quién tiene más dinero en el banco? ¿Qué empresa es capaz de comprar otra? ¿O cuál tiene más activos en su balance? ¿Qué ejército posee más soldados, tanques o aviones?
¿Qué partido político obtuvo más votos en las últimas elecciones u ocupa más escaños en el Parlamento? Todas estas son cosas que se pueden calcular y documentar, pero no miden el poder. No son más que sus representaciones indirectas. Como variables para calibrar el poder son poco fiables y no pueden expresar, ni siquiera sumadas en conjunto, cuán poderoso es un individuo, un grupo o una institución. No obstante, el poder está presente en todo, desde el sistema de naciones hasta los mercados y la política. De hecho, está presente en cualquier situación en la que exista una rivalidad o una interacción entre personas u organizaciones. Cuando se compite, se produce una distribución de poder que siempre es relevante para la experiencia humana. Porque la búsqueda de poder, aunque no es la única motivación de esa experiencia, es, sin duda, una de las más importantes. En definitiva, ¿cómo podemos hablar del poder de manera que sea útil? Para comprender cómo se obtiene, utiliza o pierde el poder, necesitamos una forma de abordarlo que no sea vaga, grandilocuente ni confusa. Por desgracia, la mayoría de nuestras conversaciones sobre el poder suelen caer en esas trampas y muchas veces no pasan de ellas. Subtítulo: ¿Cómo hablar sobre el poder? Existe una manera productiva de hablar del poder. No cabe duda de que el poder tiene un componente material y otro psicológico, una parte tangible y otra que existe en nuestra mente. Como fuerza, el poder es difícil de clasificar y cuantificar. Sin embargo, como dinámica que configura una situación concreta, puede evaluarse, igual que sus límites si se alcanza. Pensemos, por ejemplo, en la ya ritual foto de familia que se hacen los jefes de Estado y de gobierno cuando se reúnen en la cumbre del grupo de los 8 países más industrializados del mundo, el famoso G8. Están el presidente de Estados Unidos, la canciller de Alemania, el presidente de Francia, el primer ministro de Japón, el primer ministro de Canadá y otros de categoría similar. Cada uno de ellos está en el poder. En ese sentido son iguales, y desde luego cada uno de ellos tiene mucho poder. ¿Ese poder surge del prestigio de su cargo, su historia y los rituales que lo acompañan? ¿O más bien de haber ganado las últimas elecciones? ¿De su autoridad sobre una vasta administración pública y de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿De su capacidad para ordenar de un plumazo el gasto de miles de millones de dólares recaudados mediante los impuestos a los ciudadanos y empresas de su país? ¿De dónde deriva el poder de los líderes de estos 8 importantes países? Por supuesto, de la combinación de todos esos factores y de otros más, ese es el poder como fuerza, palpable, pero difícil de desagregar y cuantificar. Ahora, con la misma fotografía en mente, imaginemos la libertad que tienen o las limitaciones que afrontan esos mismos líderes para usar su poder en diferentes situaciones. ¿Qué ocurrió durante esa cumbre presidencial? ¿Qué asuntos se discutieron? ¿Qué acuerdos se negociaron? Y, en cada caso, ¿quién logró sus objetivos? ¿Ganó siempre el presidente de Estados Unidos, a quien con frecuencia se denomina el hombre más poderoso del mundo? ¿Qué coaliciones se formaron y quién hizo qué concesiones? Luego imaginemos a cada líder volviendo a su país y abordando los problemas nacionales del momento. Recortes presupuestarios, iniciativas de la oposición para debilitarlo políticamente, conflictos laborales, delincuencia, inmigración, escándalos de corrupción, conflictos armados, la caída de los mercados financieros o cualquier otro problema que requiera la intervención del jefe del Estado. Algunos de esos dirigentes encabezan sólidas mayorías parlamentarias, otros dependen de frágiles coaliciones. Algunos, desde su cargo, tienen un amplio margen para gobernar mediante órdenes ejecutivas o decretos. Otros no lo tienen. Algunos gozan de enormes prestigios personales o elevados índices de aprobación. Otros viven rodeados de escándalos o son políticamente vulnerables. Su poder real, la capacidad de traducir las prerrogativas de su cargo en acciones prácticas, depende de todas estas circunstancias y del poder relativo de sus rivales y contrincantes. Aunque no podamos cuantificar el poder, sí podemos saber cómo funciona. El poder nunca existe de manera aislada, siempre involucra a otros actores y se ejerce en relación con ellos. El poder de una persona, una empresa o un país es siempre relativo al que tiene otra persona, otra empresa u otro país.
Cuanta más precisión tengamos a la hora de definir quiénes son los actores y qué es lo que está en juego, más claro veremos el poder. Dejará de ser una fuerza poco definida para convertirse en todo un menú de acciones y posibilidades para moldear una determinada situación. Y si entendemos cómo funciona el poder, entonces podremos entender lo que hace que funcione bien, se sostenga por sí solo y aumente, y también lo que hace que fracase, se disperse, se deteriore o incluso se evapore. En una situación dada, ¿hasta qué punto está el poder limitado o restringido? ¿Qué capacidad tiene cada actor de cambiar la situación? Al examinar las rivalidades y los conflictos desde esta perspectiva, es posible delinear con más claridad qué le ocurre al poder en estos tiempos. Como veremos en estas páginas, lo que le está pasando es que las maneras de obtenerlo, usarlo y perderlo ya no son las que eran. Subtítulo: ¿Cómo funciona el poder? En el capítulo 1 presenté una definición práctica. El poder es la capacidad de imponer o impedir las acciones actuales o futuras de otras personas o grupos. Esta definición tiene la ventaja de ser clara y, mejor aún, elude indicadores engañosos como el tamaño, los recursos, las armas o el número de partidarios. Sin embargo, es necesario elaborarla un poco más, ya que obviamente las acciones de otros se pueden dirigir o impedir de muchas maneras. En la práctica, el poder se expresa de 4 formas principales. Podemos llamarlas los canales a través de los cuales se ejerce el poder. Canal 1, la fuerza. Este es el canal más obvio y conocido. La fuerza o la amenaza de emplear la fuerza es el instrumento contundente a través del cual se ejerce el poder en situaciones extremas. La fuerza puede ser un ejército conquistador, un policía con sus armas y su capacidad de arrestar y encarcelar, un bravucón en el patio del colegio, una navaja en el cuello, un arsenal nuclear para disuadir al adversario, la capacidad de algún grupo económico para llevar a la quiebra a sus competidores, la de un jefe para despedir a un empleado o la de una autoridad eclesiástica para excomulgar a un pecador. También puede consistir en el control exclusivo de un recurso esencial y la capacidad de ofrecerlo o negarlo. Dinero, petróleo, agua, votantes, por ejemplo. La existencia de este tipo de poder no siempre es mala. A todos nos gusta contar con una policía que capture a los delincuentes, aunque eso a veces exija utilizar la fuerza. El uso legítimo de la violencia es un derecho de los ciudadanos que los ciudadanos conceden al Estado a cambio de que les dé protección, orden público y estabilidad. Pero, en todo caso, el uso de la fuerza para obligar a otros a hacer o dejar de hacer algo depende de la capacidad de coacción que tiene bien sea un tirano o un benevolente gobierno democrático. A la hora de la verdad, tanto cuando está al servicio de tiranos como de líderes progresistas, la fuerza se basa en la coacción. Les obedecemos porque sabemos que, de no hacerlo, pagaremos las consecuencias. Canal 2. El código. ¿Por qué los católicos van a misa, los judíos observan el Sabbat y los musulmanes rezan 5 veces al día? ¿Por qué tantas sociedades piden a los ancianos que medien en los conflictos y consideran justas y sabias sus decisiones? ¿Qué hace que la gente se abstenga de causar daño a otros incluso cuando no hay ningún castigo ni ley que se lo impida? Las respuestas se encuentran en la moral, la tradición, las costumbres culturales, las expectativas sociales, las creencias religiosas y los valores transmitidos a través de generaciones o impartidos a los niños en las escuelas. Vivimos en un universo de códigos que a veces seguimos y a veces no, y dejamos que otros dirijan nuestro comportamiento mediante la invocación de esos códigos. Este cauce del poder no emplea la coacción, sino que activa nuestro sentimiento de obligación moral. Tal vez el mejor ejemplo sean los 10 mandamientos. Mediante ellos, un poder superior e indiscutido nos dice de manera inequívoca cómo comportarnos. Canal 3. El mensaje. Conocemos el poder de la publicidad. Se le atribuye el mérito de que la gente se pase de McDonald's a Burger King o de que las ventas de Apple superen las de IBM o Dell. Se gastan miles de millones de dólares en anuncios, en programas de radio y televisión, en carteles y páginas de web, en revistas, videojuegos y cualquier otro posible vehículo con el propósito expreso de lograr que la gente haga algo que no haría sin todo eso, comprar el producto. El mensaje no necesita ni de la fuerza ni de un código moral. Lo que hace es conseguir que cambiemos de idea, de percepción.
Nos convence de que un producto o servicio es digno de que lo escojamos en lugar de otras alternativas. El poder canalizado a través del mensaje es la capacidad de persuadir a otros y hacerles ver la situación de tal forma que se sientan impulsados a promover los objetivos o intereses del persuasor. Los agentes inmobiliarios que convencen a los posibles compradores de valorar las ventajas tiene vivir en un determinado barrio, por ejemplo la calidad de las escuelas, la cercanía al transporte público, la seguridad, no emplean la fuerza ni utilizan argumentos morales o cambian la estructura de la situación. Por ejemplo, embajada, con una bajada del precio, lo que hacen es transformar el comportamiento de los clientes al alterar su percepción de la situación. Logran que la gente se comporte de cierta manera porque les han hecho ver de forma distinta una situación que en la práctica no ha cambiado. El precio de la casa es el mismo, pero su valor en la mente del posible comprador ha aumentado. Canal 4. La recompensa. ¿Cuántas veces hemos oído decir a alguien, no lo haría ni aunque me paguen? No obstante, lo normal es más bien lo contrario. La gente acepta una recompensa a cambio de hacer cosas que en otro caso no haría. Cualquier persona con la capacidad de ofrecer recompensas materiales dispone de una importante ventaja a la hora de lograr que otros se comporten de manera coincidente con sus intereses. Puede cambiar la estructura de la situación, ya sea un bono multimillonario para fichar a un jugador de fútbol, bajar el precio de una casa como incentivo para que un cliente lo compre, la donación de cientos de millones de dólares en armas a otro país para contar con su apoyo o una puja para contratar a un gran banquero, cantante, profesor o cirujano. El uso de beneficios materiales para inducir un comportamiento es tal vez el más común de los canales a través de los cuales se ejerce el poder. Estos 4 canales, fuerza, código, mensaje y recompensa, son lo que los sociólogos denominan tipos ideales. Son muestras analíticamente claras y extremas de la categoría que pretenden representar. Pero en la práctica o, para ser más exactos, en el ejercicio del poder en situaciones concretas, tienden a mezclarse, a combinarse y no suelen estar tan definidos ni aparecen tan separados entre sí. Por el contrario, lo usual es que se combinen de maneras muy complejas. Pensemos en el poder de la religión, que utiliza varios canales. El dogma o código moral, bien sea porque está consagrado en antiguas escrituras, o bien porque lo propone un predicador o gurú de recién cuño, contribuye de forma muy significativa a que una iglesia logre atraer fieles y los mueva a dedicarle tiempo, el compromiso de fe, su presencia en los servicios religiosos, sus diezmos y su trabajo. Ahora bien, cuando las iglesias, los templos y las mezquitas compiten por captar fieles, suelen emplear mensajes persuasivos como la publicidad. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas instituciones religiosas organizan complejas campañas diseñadas por agencias de publicidad muy especializadas. Y también ofrecen recompensas, no solo la recompensa en material de la salvación prometida, sino también beneficios tangibles e inmediatos como el acceso a la bolsa de trabajo de la congregación, guardería, veladas sociales o el contacto con una red de miembros que sirven de sistema de apoyo mutuo. En algunas sociedades se utiliza la fuerza para imponer la participación religiosa. Un ejemplo son las leyes de algunos países que exigen ciertos tipos de conducta y castigan otros, que obligan a un determinado largo de las abayas de las mujeres o de las barbas de los hombres, o que excomulgan a los médicos que practican abortos. Aún así, cada uno de los 4 canales, fuerza, código, mensaje y recompensa, funciona de modo diferente. Y comprender esas diferencias nos permite discernir la estructura atómica del poder. Al hablar de estos 4 canales, me atengo al útil esquema presentado por el profesor Ian Macmillan de la Universidad de Pensilvania. Véase la figura 2.1, que también haré un enlace en la descripción de este video. En Strategy, Formulation, Political Concepts, publicado en 1978, Macmillan propuso un modelo conceptual para dilucidar las complejidades del poder y la negociación.
Observó que en cualquier interacción en torno al poder, una de las partes manipula la situación de tal manera que repercute en las acciones de la otra parte. Pero esta manipulación puede adoptar diferentes formas dependiendo de las respuestas a dos preguntas. Primera, ¿la manipulación cambia la estructura de la situación actual o cambia la valoración que hace la otra parte de la situación? Segunda, ¿la manipulación ofrece a la otra parte una mejora o la empuja a aceptar un resultado que no es una mejora? El respectivo papel relativo de la fuerza o coacción, el código o obligación, el mensaje o persuasión y la recompensa o incentivo determinan las respuestas a esas preguntas en cualquier situación real. El enfoque del profesor Macmillan tiene tres grandes ventajas. En primer lugar, va directamente al aspecto práctico del poder, su efecto en situaciones, decisiones y comportamientos reales. En su valoración del poder, Macmillan no se deja engañar por la imagen de los dirigentes que posan para la fotografía en la alfombra roja y proyectan la pompa y el boato de su cargo. Por el contrario, pregunta, inciso A, ¿de qué herramientas dispone cada líder y sus oponentes y aliados para influir sobre una situación? E inciso B, ¿qué alcance y qué límites existen para transformar la situación? Segundo, puesto que su enfoque es estratégico y se centra en el poder como dinámica, se puede aplicar a cualquier ámbito. Más allá de la geopolítica, el análisis militar y la rivalidad empresarial. Macmillan, estudioso del mundo de los negocios, diseñó su esquema en ese contexto, el de la empresa y la gestión, y por tanto examina la dinámica del poder dentro de y entre compañías. Pero no hay impedimentos conceptuales para aplicar su método a otros campos, y eso es lo que hago en este libro. La tercera gran ventaja de esta visión es que nos permite distinguir entre conceptos como poder, poderío, fuerza, autoridad e influencia. Por ejemplo, la gente suele confundir poder e influencia. En este aspecto, el marco conceptual de Macmillan resulta muy útil. Tanto el poder como la influencia pueden cambiar el comportamiento de otros o, concretamente, hacer que otros hagan o dejen de hacer algo. Pero la influencia pretende cambiar la percepción de la situación, no la situación en sí. Por eso, el esquema de Macmillan ayuda a mostrar que la influencia es una subcategoría del poder, en el sentido de que el poder incluye no solo acciones que cambian la situación, sino también acciones que cambian la forma de percibir la situación. La influencia es una forma de poder, pero es evidente que el poder puede ejercerse por otros medios además de la influencia. Sirve aquí repetir el ejemplo, ensalzar las virtudes de un barrio para cambiar la percepción del valor que tiene un comprador de una casa con el fin de conseguir venderla es distinto de bajar el precio de la casa para lograrlo. Mientras que el agente inmobiliario que cambia la percepción de un comprador sobre el barrio ejerce influencia para hacerlo, el dueño que baja el precio de la casa tiene el poder de cambiar la estructura del acuerdo. Subtítulo: ¿por qué cambia el poder? ¿O por qué permanece igual? Pensemos en el poder como la capacidad de distintos actores de influir en el resultado de una negociación. Cualquier competencia o conflicto, una guerra, una batalla por la cuota de mercado, unas negociaciones entre gobiernos, la captación de fieles por parte de iglesias rivales, incluso una discusión sobre quién lava los platos después de la cena, depende de cómo se distribuye el poder. Esa distribución refleja la capacidad de las partes de apoyarse en una combinación de fuerza, código, mensaje y recompensa para lograr que otros actúen de la manera que más le conviene a quien más poder tiene. A veces esa distribución de poder permanece estable durante largo tiempo. El clásico equilibrio del poder del siglo XIX en Europa es un ejemplo. El continente evitó la guerra abierta y las fronteras entre las naciones y los imperios de esa época cambiaron un poco o solo mediante consenso. Lo mismo ocurrió en el apogeo de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, con gran despliegue de músculo y numerosas recompensas, construyeron y mantuvieron sus respectivas esferas de influencia, grupos de países aliados a cada una de las superpotencias. A pesar de los conflictos locales aquí y allá, estas esferas
mantuvieron una sorprendente consistencia a través del tiempo. La estructura de los mercados de bebidas de Coca-Cola, como Coca-Cola y Pepsi, los sistemas operativos como PC y Mac, y los aviones de larga distancia para el transporte comercial de pasajeros, Boeing y Airbus, en los que hay un par de actores dominantes y unos cuantos secundarios, es otro ejemplo de reparto de poder bastante estable o, por lo menos, poco volátil. Sin embargo, en cuanto un tercero logra adquirir la capacidad de proyectar con más eficacia su fuerza, invoca la tradición o el código moral de manera más atractiva, presenta un mensaje más convincente u ofrece una recompensa mayor, el poder cambia. Se pierde el equilibrio entre todas las partes y se produce una recomposición de la situación que en ciertos casos puede llegar a ser muy radical. El ascenso económico y militar de China y la debilidad de Europa en esos mismos ámbitos son un buen ejemplo de estas radicales recomposiciones del poder. Ahora bien, ¿qué hace que cambie el reparto del poder? Puede ocurrir cuando aparece alguien nuevo, rebelde y con talento como Alejandro Magno o Steve Jobs, o cuando se produce una innovación trascendental como el estribo, la imprenta, el circuito integrado o YouTube. Puede deberse a una guerra, sin duda. Y otra causa pueden ser las catástrofes naturales. Tampoco hay que desdeñar el papel de la suerte o el azar. Alguien que ocupa un cargo y que hasta ese momento parecía inamovible puede cometer un error estratégico o una torpeza personal que precipite su caída. A veces, la edad y la enfermedad se cobran su precio y alteran el reparto de poder en las altas instancias de una empresa, un gobierno, un ejército o una universidad. Por otro lado, no todas las innovaciones inteligentes se imponen. No todas las nuevas empresas bien dirigidas, con un producto deseable y una planificación minuciosa, obtienen el capital o las ventas que necesitan para abrirse paso. Algunas grandes compañías o instituciones se muestran vulnerables ante la agilidad de sus rivales. Otras parecen despacharlos como moscas. Nunca será posible predecir todos los cambios de poder. La caída de la Unión Soviética, el estallido de la primavera árabe, el declive de antiguos gigantes de la prensa como The Washington Post y la repentina aparición de Twitter como fuente de información dan fe de que es imposible saber qué cambios de poder nos aguardan a la vuelta de la esquina. Subtítulo: La importancia de las barreras que protegen a los poderosos. Aunque predecir cambios particulares en la distribución del poder es una tarea imposible, comprender las tendencias que alteran el reparto de poder o incluso su propia naturaleza no lo es. La clave es entender las barreras del poder en un campo específico. ¿Qué tecnología, ley, arma, fortuna o activo particular hace más difícil que otros adquieran el poder del que disfrutan quienes ahora lo tienen? Cuando estas barreras que protegen a los poderosos de las incursiones y retos de sus rivales se erigen y fortalecen, los dueños del poder también afianzan y consolidan su dominio. Cuando las barreras caen o se debilitan, son más fáciles de penetrar o derrumbar por nuevos aspirantes los poderosos, como es natural. Se vuelven más vulnerables y su poder mengua o hasta pueden perderlo todo. Cuanto más drástica sea la erosión de cualquiera de las barreras que defienden a los poderosos de sus rivales, más peculiares o inesperadas serán los nuevos actores y más rápido será su ascenso. Quien identifique las barreras que protegen a los poderosos y averigüe si están elevándose o debilitándose, tendrá valiosas pistas para anticipar hacia dónde se moverá el poder. Monopolios, sistemas políticos monopartidistas, dictaduras, militares, sociedades que dan preferencia oficial a una raza o una confesión determinada, mercados inundados por la publicidad de un producto dominante, carteles como la OPEP, sistemas políticos como el de Estados Unidos, en el que dos partidos controlan el sistema electoral y los partidos pequeños no logran meter baza. Todas estas son situaciones en las que las barreras del poder son altas, al menos por ahora. Pero hay algunas ciudadelas que sí se pueden invadir, porque sus defensas no son tan sólidas como parecen, porque no están preparadas
para los nuevos tipos de atacantes o incluso porque los tesoros que protegen han perdido valor. En estos casos, las rutas comerciales actuales las dejan de lado y ya no son objeto de interés para los ejércitos saqueadores. Por ejemplo, los fundadores de Google no empezaron con el propósito de debilitar el dominio de The New York Times y otras poderosas empresas de los medios de comunicación en el terreno de la publicidad impresa, pero eso es lo que consiguieron. Los rebeldes que utilizan explosivos caseros en Afganistán y las bandas de piratas somalíes que emplean barcos desvencijados y AK-47 para secuestrar grandes buques en el Golfo de Adén están sorteando las barreras que garantizaban el dominio naval de las marinas de guerra con los buques tecnológicamente más avanzados. Entender las barreras del poder nos ayuda a diferenciar situaciones que a simple vista parecen similares. Un pequeño grupo de empresas puede controlar la mayor parte del mercado en un sector concreto, pero las razones por las cuales son dominantes en su sector pueden ser muy diferentes. Tan diferentes como el tipo de barreras que las protegen de las incursiones en su mercado de rivales actuales o potenciales. Algunas empresas son dominantes porque son las únicas que poseen los recursos necesarios, un producto atractivo o una tecnología especial. Pero también puede ser que hayan tenido éxito con su lobby sobre el gobierno y hayan obtenido privilegios y ventajas especiales, o que hayan sobornado a políticos y funcionarios para que el Estado adopte normas y regulaciones que dificulten o incluso impidan que sus rivales entren en ese mercado específico. Disponer de una tecnología única, protegida por patentes, contar con el acceso a recursos que otros no tienen, operar en un marco jurídico y regulatorio que hace la vida más difícil a posibles competidores, o disfrutar de una relación privilegiada y corrupta con políticos y gobernantes son 4 tipos de ventajas muy diferentes entre sí, y cada una de ellas da lugar a un tipo diferente de poder. Es evidente que cada una de estas barreras puede ser fácilmente penetrada o derribada. Cuando se encuentran sustitutos que hacen que los obstáculos para otros sean menores, o cuando una nueva tecnología facilita la entrada de numerosos competidores nuevos en el mercado, el cambio en la distribución del poder es inevitable. Si bien las revolucionarias transformaciones que alteran la distribución de poder son fenómenos muy estudiados por los especialistas en economía y empresas, este enfoque se ha aplicado de manera menos sistemática en ámbitos como la política y en las rivalidades entre naciones-estado, iglesias, ejércitos o filántropos. Pensemos, por ejemplo, en un sistema parlamentario en el que varios partidos pequeños tienen escaños y pueden participar en la formación de un gobierno de coalición. Existe, como en Alemania, un umbral del 5% de los votos nacionales en su conjunto que un partido tiene que superar para poder tener representación parlamentaria. ¿O existe una norma por la que un partido debe lograr una proporción mínima del voto en varias regiones diferentes? O pensemos en la competencia entre las mejores universidades. ¿Cuáles son las barreras que mantienen a raya a sus rivales? Costosos laboratorios y unas instituciones físicas difíciles de reproducir, una historia de varios siglos, el número de profesores con premios Nobel, el apoyo del gobierno, las donaciones de sus antiguos alumnos. ¿Y qué pasa si una nueva tecnología como los cursos abiertos a través de Internet cambia radicalmente el modelo tradicional de las universidades y las empuja hacia la senda de pérdida de poder que ya están transitando en el ámbito de la comunicación, los diarios impresos? Las barreras en torno al poder pueden adoptar la forma de normas y regulaciones que pueden ser fáciles o difíciles de reescribir o sortear. Pueden ser costes de activos fundamentales, recursos, mano de obra, comercialización, que suben o bajan. Pueden consistir en el acceso a oportunidades de crecimiento, nuevos clientes, trabajadores, recursos de capital, números de devotos o activistas. Los detalles varían según los ámbitos, pero en general, cuanto más numerosas y estrictas sean las reglas para entrar, más elevados serán los costes de reproducir las ventajas de quienes ocupan el poder, y cuanto más escasos sean los activos fundamentales que dan ventajas únicas a los poderosos, más insalvables serán las barreras que limitan el acceso de nuevos actores y mucho mayor su posibilidad de lograr una posición privilegiada y estable.
Subtítulo: ¿Qué es el poder de mercado? El concepto de unas barreras que protegen a quienes ejercen el poder procede de la economía. En concreto, he adaptado la idea de las barreras a la entrada, un marco conceptual que utilizan los economistas para comprender la distribución, el comportamiento y las posibilidades de las empresas en un sector industrial, y lo he aplicado a lo que le está sucediendo al poder en los más diversos sectores. Tiene sentido ampliar de esta manera el concepto. Al fin y al cabo, la idea de barreras para entrar se utiliza en economía para explicar un tipo particular de poder, el poder de mercado. Como sabemos, el estado ideal en economía es la competencia perfecta. En esa situación, innumerables compañías distintas fabrican productos parecidos y por tanto perfectamente intercambiables, y los clientes están interesados en comprarles todos los productos que fabrican. No hay costes de transacción, solo los costes de producción, y todas las empresas tienen acceso a la misma información. La competencia perfecta define un entorno en el que ninguna empresa puede influir por sí sola en el precio de los productos que vende en el mercado perfecto. Si fija su precio por encima del de sus competidores, nadie le compra y va a la bancarrota. Si vende por debajo del precio del mercado, no logra cubrir sus costes y también va a la bancarrota. Para sobrevivir, debe ser capaz de tener los mismos costes que las demás empresas en ese mercado y vender al precio de equilibrio. Pero la realidad es muy distinta, por supuesto. Dos compañías, Airbus y Boeing, dominan el mercado de aviones de gran tamaño para vuelos de larga distancia, y unos cuantos fabricantes más pequeños hacen aviones de menos pasajeros y que cubren rutas regionales más cortas. En cambio, son innumerables las empresas que fabrican camisas o calcetines. A un fabricante de aviones nuevo le es muy difícil entrar en el mercado. Sin embargo, basta con reunir a unas cuantas costureras en un taller y se puede empezar a hacer camisas. Un pequeño camisero nuevo y con talento puede llegar a competir con las grandes marcas, o por lo menos encontrar un nicho en el que prosperar. Un nuevo fabricante de aviones tiene unas perspectivas mucho menos atractivas. En las industrias con estructuras estables y cerradas, en las que las compañías dominantes mantienen su control y los nuevos competidores tienen dificultades, el poder de mercado desempeña un papel muy importante. Es decir, la capacidad de ignorar a la competencia y aún así obtener beneficios. En un mercado perfectamente competitivo, ninguna empresa tiene poder de mercado, es decir, el poder de fijar unilateralmente los precios. Pero en los mercados más normales, en los que la competencia no es perfecta, el poder de mercado existe, y cuanto más protegidas de la competencia están las empresas, más poder tienen para fijar sus precios unilateralmente y no como pasivos receptores de lo que diga el mercado ni de las decisiones de todos sus rivales. De hecho, en mercados muy imperfectos, la tendencia de las empresas es a coordinar sus decisiones de precios, productos, promociones e inversiones de manera tácita o explícita. Cuanto más intenso sea el poder de mercado de las empresas que actúan en un determinado mercado o sector, más estable y permanente será el orden jerárquico entre ellas, es decir, la manera de distribuirse el poder. Un ejemplo que ilustra muy bien lo anterior son las diferencias fáciles de observar en dos sectores como el de los cuidados personales y la higiene, y el de las tecnologías de la información. En el primero, con compañías como Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y el otro puñado de grandes empresas que dominan el sector, el ranking de los primeros puestos es prácticamente el mismo desde hace decenios. En cambio, en el sector de las tecnologías de la información, la importancia relativa de las empresas líderes cambia sin cesar. El líder solía ser IBM, luego Microsoft y más tarde Apple o Google. Las diferencias entre estos dos sectores se pueden entender mejor analizando cuáles son las respectivas barreras a la entrada en cada uno de ellos. En el primero, mercadotecnia y publicidad principalmente. En el segundo, la innovación tecnológica. La intensidad y el tipo de competencia que estimulan estas barreras en ambos, y el poder de mercado del que gozan las empresas dominantes en cada sector. El poder de mercado, a la hora de la verdad, es excluyente y, por tanto, anticompetitivo, es decir, inhibe la competencia.
Pero ni siquiera las empresas que ya ocupan un puesto dentro de la ciudadela, protegidas por barreras que limitan la entrada de nuevos rivales, tienen garantizada una vida fácil, ni siquiera la supervivencia. Los actuales rivales que pueden adquirir poder de mercado y volverse en contra de ellas, utilizar su dominio de mercado para adquirirlas o empujarlas a la bancarrota. La colusión y la exclusión son habitualmente entre empresas que operan en sectores o países en los que se reprime la libre competencia e impera el poder de mercado. A los empresarios les gusta alabar la competencia, pero a un directivo de una empresa dominante siempre le preocupará más conservar su poder de mercado que estimular la competencia. Estas reflexiones suelen ser muy útiles al hablar de la dinámica de poder entre competidores en otras áreas, es decir, entre actores que no son empresas en busca de maximizar sus ganancias. Más adelante aplicaremos estas ideas para ilustrar lo que está sucediendo en los equivalentes del poder de mercado, en los conflictos militares, la política de partidos o la filantropía global. Subtema: las barreras en la entrada, una clave del poder de mercado. ¿Cuáles son los orígenes del poder del mercado? En el mundo de los negocios, ¿qué hace que ciertas empresas adquieran un dominio indiscutido y lo conserven durante mucho tiempo? ¿Por qué unos sectores engendran monopolios, duopolios o un pequeño grupo de empresas capaces de coordinar sus políticas de precios o sus estrategias, mientras que otros acogen sin problemas a miles de pequeñas compañías que mantienen entre sí una feroz competencia? ¿Por qué la situación empresarial en algunas industrias se mantiene relativamente congelada durante años, mientras que en otras cambia constantemente? Para los especialistas en organización industrial que aspiran a entender de qué forma ciertas empresas adquieren ventajas sobre sus rivales, los factores que dificultan la entrada de un nuevo actor en un sector determinado y le impiden competir con éxito son cruciales. Y a efectos de este libro pueden explicar cómo se obtiene, retiene, utiliza y pierde el poder tanto en el mundo de las empresas como en otros ámbitos. Algunos obstáculos para entrar nacen de las condiciones básicas del sector. Están relacionados con las características técnicas de una industria. Para fabricar aluminio, por ejemplo, son necesarios altos hornos inmensos, muy caros de construir y que consumen mucha energía. Las condiciones también pueden ser un reflejo de hasta qué punto un sector está vinculado a una situación geográfica concreta. Por ejemplo, ¿hacen falta recursos naturales que solo se encuentran en unos cuantos lugares? ¿O es necesario que el producto se procese o se empaquete cerca de donde se va a vender, como en el caso del cemento, o se puede congelar, como las gambas de China, el cordero de Nueva Zelanda y el salmón de Chile, para enviarlo a todo el mundo? ¿Acaso se requieren conocimientos humanos muy especializados, como un doctorado en informática o el dominio de un lenguaje de programación específico? Todas estas preguntas se refieren a requisitos que explican por qué es más fácil abrir un restaurante, un negocio de cuidado de jardines o una empresa de limpieza de oficinas que entra en el negocio del acero, en el que no solo hace falta disponer de capital, maquinaria costosísima, una gran instalación industrial y recursos caros y específicos, sino que también se afrontan numerosos gastos de transporte. Otros obstáculos para entrar derivan de las leyes, los permisos y las marcas registradas. Por ejemplo, la necesidad de los abogados y médicos de estar colegiados, o la licencia urbanística, el permiso sanitario, la inspección de las instalaciones o el permiso para despachar alcohol y otros impedimentos que hay que superar cuando uno trata de abrir un restaurante. Esos obstáculos, tanto si proceden del tamaño como del acceso a los recursos cruciales, a la tecnología especializada o a normas jurídicas, son barreras estructurales con las que se encuentra cualquier empresa que desee competir en un determinado mercado. Incluso a las empresas que ya están operando en ese mercado concreto les resulta difícil cambiar esos obstáculos, aunque las compañías más grandes y poderosas consiguen muchas veces influir en su entorno de manera significativa. Junto a estas barreras estructurales existen obstáculos estratégicos para entrar. Quienes ocupan las posiciones de dominio crean esas barreras para impedir que surjan nuevos rivales y que crezcan los ya existentes. Buenos ejemplos son los acuerdos comerciales excluyentes, como el que firmaron AT&T y Apple,
cuando se lanzaron sus primeros iPhones. Los contratos a largo plazo que unen a proveedores con vendedores, por ejemplo, productores y refinerías de petróleo, los carteles y los acuerdos de fijación de precios, como el tristemente famoso acuerdo de Archer Daniels Midland y otras empresas, en los que años 90 para fijar el precio de los aditivos para el pienso, y el trabajo de lobby con políticos para obtener ventajas especiales de los gobiernos, como la licencia para abrir un casino que sea un monopolio en un territorio determinado o la posibilidad de recibir un trato fiscal especial. También hay que incluir la publicidad directa o indirecta, las promociones especiales, los descuentos para compradores frecuentes y otras herramientas comerciales parecidas que complican la entrada de posibles competidores. Es verdaderamente difícil introducirse, incluso con un producto muy prometedor, cuando se necesita contar con un gigantesco presupuesto de publicidad para hacer saber a los posibles clientes que existe ese producto y otro aún mayor para convencerles de que lo prueben. Subtítulo: De barreras a la entrada a barreras al poder. No es de extrañar que se dedique un considerable ardor competitivo, no solo en el mundo empresarial, sino también en otros terrenos, a construir o derribar las barreras en torno al poder. Es decir, a cambiar las normas y los requisitos con el fin de alterar la situación. Es una realidad que se observa sobre todo en la política. En Estados Unidos, por ejemplo, es frecuente que partidos y candidatos gasten ingentes cantidades de energía en la disputa por el trazado de los distritos electorales. Esta práctica se conoce como gerrymandering, o en el empeño de que sea obligatoria la paridad entre sexos en el parlamento y en las listas electorales, como en Argentina y Bangladesh, donde hay una cuota concreta de escaños reservada a las mujeres. En India, donde los Dalits, los que antes constituían la casta de los intocables, tienen un número de escaños reservados en el Parlamento y en las asambleas regionales. Se han librado intensas batallas políticas y jurídicas por la conveniencia o no de ampliar esos beneficios a las llamadas otras clases atrasadas, Other Backward Classes, OBC en inglés. En muchos países, los líderes con tendencia dictatoriales han intentado excluir a sus rivales políticos sin dejar de conservar una pátina de democracia mediante la aprobación de enmiendas a las leyes electorales que casualmente descalifican a esos rivales por detalles técnicos. Las disputas por las donaciones que hacen las empresas a los políticos, la propaganda, la transparencia y el acceso a los medios de comunicación suelen ser mucho más violentas que los debates por cuestiones de contenido. Puede ocurrir que partidos que discrepan con vehemencia en los grandes temas políticos coincidan a la hora de defender unas normas que les permitan repartirse la mayoría de los escaños y excluir a otros aspirantes. Al fin y al cabo, unas elecciones perdidas siempre pueden volver a ganarse, pero un cambio de reglas significa una situación completamente nueva. Las barreras en torno al poder, en definitiva, son los obstáculos que impiden que nuevos actores desplieguen suficiente fuerza, código, mensaje y recompensa, por separado o combinados, para tener posibilidades de competir, y que, a la inversa, permiten que partidos, empresas, ejércitos, iglesias, fundaciones, universidades, periódicos y sindicatos, o cualquier otro tipo de organización que ocupan una posición dominante conserven ese dominio. Durante muchos decenios, incluso siglos, las barreras del poder dieron cobijo a ejércitos, empresas, gobiernos, partidos e instituciones sociales y culturales de gran tamaño. Ahora esas barreras están desmoronándose, erosionándose, agrietándose o volviéndose irrelevantes. Para comprender la profundidad de esta transformación y hasta qué punto altera el curso de la historia, debemos empezar por examinar cómo y por qué creció el poder. El próximo capítulo explica cómo, al llegar al siglo XX, el mundo se había convertido en un lugar en el que, según las ideas tradicionales, el poder necesitaba tamaño y no existía ninguna forma mejor, más eficaz ni sostenible de ejercerlo que a través de grandes organizaciones centralizadas y jerárquicas. Fin del capítulo 2.